Los templos de Angkor, vestigios del antiguo imperio Khmer, simbolizan el pasado glorioso de Camboya. Pero el viejo esplendor de esta mítica ciudad perdida, convertida en uno de los mayores atractivos turísticos de Asia, queda demasiado lejos en la memoria colectiva. Y a lo largo de las últimas décadas, sus piedras han sido testigos de una interminable tragedia. 7 lustros atrás, el contagio de los combates en Vietnam inició una larga espiral de violencia política. Durante 5 años, Camboya vivió el tormento de una guerra civil patrocinada por Estados Unidos, cuyos bombarderos no lograron impedir el triunfo de los Khmeres Rojos, una guerrilla comunista apoyada por China. Y el mundo saludó esperanzado la llegada de la paz en abril de 1975. Nadie sospechó entonces que con el final de la guerra iba a comenzar uno de los periodos más trágicos y políticamente más oscuros del siglo XX, porque Pol Pot y los Khmeres Rojos crearon un régimen de terror cuya naturaleza aberrante no sería desvelada hasta 44 meses más tarde, cuando perdieron el poder, se abrieron las puertas de Camboya y se pudo comprobar que el país entero se había transformado en un campo de exterminio. Camboya intenta emular a los llamados dragones asiáticos que la rodean, soñando con que un capitalismo salvaje la saque de la miseria que atenaza sus destinos. Su principal pesadilla actual es la profunda pobreza que sufre la mayoría de su población, pero las raíces de su fragilidad como nación se encuentran en su reciente pasado turbulento. La maldición política de Camboya comenzó cuando los norteamericanos extendieron sobre ella la guerra que estaban perdiendo en Vietnam, obstinados en una política que les hizo cometer las mayores atrocidades en el sudeste asiático. En 1970 patrocinaron un golpe militar para reemplazar con una dictadura al régimen paternalista del príncipe Norodom Sihanouk, que había logrado mantener la neutralidad en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría. Los centuriones del mariscal Lon Nol tomaron el poder mientras Sihanouk visitaba la Unión Soviética. Enseguida, China acogió al príncipe depuesto y lo invitó a encabezar una guerrilla maoísta que Pekín impulsaba. La rebelión armada se intensificó y Camboya quedó sumida en una sangrienta guerra civil. Sihanouk actuó como un aprendiz de brujo. Visitó en la selva a los guerrilleros que pocos años antes había reprimido, caracterizándolos como Khmeres Rojos. Pero ni siquiera sabía quiénes eran sus dirigentes, ya que los comunistas camboyanos mantenían un secretismo impenetrable. El príncipe esperaba de ellos un régimen socialista moderado y se vería sorprendido por su extremismo maoísta. Los ataques norteamericanos sobre Camboya fueron despiadados. En 1973 los bombarderos actuaron durante 160 días y noches, arrojando más de 500.000 de toneladas de explosivos que destrozaron las infraestructuras del país y causaron decenas de miles de muertos. Sin embargo, no lograron impedir que la dictadura militar se desplomara. Y el 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos tomaron la capital, abarrotada por más de 1 millón de campesinos desplazados. Todo el mundo aplaudía al ejército de Lon Nol que se rendía. Después, a partir de las 10 de la mañana, un verdadero telón de plomo cayó sobre la ciudad. En todos los cruces había grupos de Khmeres Rojos, 3, 6 o 9, uniformados de negro o uniformados de gris con fusiles AK-47 en las manos, que comenzaban a registrar todos los coches.
Con mi coche lleno de Khmeres rojos, ya que llevaba 6 o 7, les hice visitar la ciudad. Les decía, esa es la casa del hombre, el antiguo primer ministro, y esa es la casa de la reina. Y miraban con los ojos como platos a la casa de la reina. Ahí está el monumento a la independencia, y aquello es el Palacio Real. ¡Qué bonito es el palacio! No habían visto nada. François Ponchot, sacerdote francés con larga experiencia en Indochina, representó ante el gobierno de Pol Pot a los extranjeros que, tras haber sido testigos de la caída de Phnom Penh, quedaron confinados durante 3 semanas en la embajada de Francia hasta ser conducidos por los Khmeres rojos a la frontera con Tailandia. Hacia las 11 supimos que los Khmeres rojos hacían marchar a los cham, es decir, a los musulmanes, desde la capital hacia el campo. Después comenzaron a evacuar a todos los heridos y los enfermos. Yo vi con mis propios ojos a heridos y enfermos marchar, pasando delante de mi casa, sin piernas o brazos, marcharse fuera de la ciudad. A partir de la 1 del mediodía ya se dio una orden general. Marchad, salid rápido. Los americanos van a bombardear la ciudad. No hace falta que cerréis las puertas porque en pocos días regresaréis. Prácticamente al anochecer, desde las 2 del mediodía hasta la noche, 3 millones de personas salieron de la ciudad. Fue realmente terrible e increíble. Prakat Jou, trabajadora social perteneciente a la clase media, tenía 20 años cuando vivió la evacuación de Phnom Penh. Caminó durante 21 días para llegar a su destino, una comuna rural en la provincia de Kompongthom, donde habría de permanecer más de 3 años. En la ruta había mucha gente. La carretera estaba abarrotada de gentes que no sé de dónde vendrían. Había enfermos, mujeres que acababan de parir, todos ellos tratando de avanzar por la carretera. Vimos muchos muertos en las cunetas, pero todo el mundo andaba y andaba sin detenerse. Durante el camino nos dijeron que si alguno era funcionario debía inscribirse en una lista y regresar a Phnom Penh para trabajar. Y mi hermano, con algunas otras personas, varios compañeros, se inscribieron. Después no volvimos a verlos más, los mataron. En mi propia familia hubo una treintena de muertos durante el régimen de los Khmeres rojos. Entonces un Khmer rojo nos ofreció una explicación. Dijo que en las ciudades no se cultiva arroz para comer, sino dinero y corrupción. Y que la gente debía ir al campo y cultivar el arroz que se comieran. Tenían que saber que los camboyanos nacen de un grano de arroz, viven del arroz. Y hacía falta que todas las gentes de Phnom Penh renacieran tras tomar un baño de juventud en el campo. Se trataba de una utopía revolucionaria que solo los Khmeres rojos comprendían y que acaso provenga de la teoría del buen salvaje de Rousseau y la Revolución Francesa. El hombre es bueno y tiene que regresar a la naturaleza para volver a ser bueno. Aunque no existan imágenes de aquel trágico éxodo, sí las hay de la capital con sus calles vacías. Durante más de 3 años, las ciudades quedarían despobladas sin que nadie utilizara sus recursos, con militares y funcionarios del Estado como únicos habitantes. Repartida entre miles de comunas agrarias, la población urbana fue sometida a un régimen de terror y trabajos forzados, conforme a tesis maoístas extremas que ni siquiera se aplicaron en China durante la Revolución Cultural. Los vecinos de la aldea me dijeron en secreto que no debíamos decir la verdad, que había que ocultar las historias de cada uno. Y así lo hicimos en nuestra familia. Mi padre no dijo que era profesor. Yo dije que trabajaba como mujer de la limpieza para una familia. 2 o 3 veces al mes, cuando todo el mundo estaba trabajando, el jefe de la aldea entraba en las casas para registrarlas y ver si guardábamos arroz o teníamos cualquier otra propiedad familiar.
Teníamos miedo, todas las noches pasábamos miedo, porque no sabíamos si se nos iban a llevar. En nuestra aldea, a las 5 de la mañana, es cuando pasábamos más miedo. Cuando llamaban a la puerta y nos decían que teníamos que levantarnos para ir a trabajar. Porque cuando decían que alguien no fuera a trabajar, que lo iban a enviar fuera, se acabó. No volvía nunca. Misa Mehdi fue el primer camboyano que se doctoró en Francia. Decano de la Facultad de Medicina y secretario general de la Cruz Roja, sus conocimientos fueron despreciados por el régimen de Pol Pot. No reconocían la profesión médica. Se nos dijo, aquí no hay facultades universitarias, no hay médicos ni ingenieros. Todos son pueblo para trabajar la tierra. Además de los llamados curanderos tradicionales, que había uno en cada comuna, estaban también los enfermeros gemelos rojos que no sabían casi nada. Tenían un botiquín y daban los medicamentos identificándolos por el color de los envases, rojo, blanco, etc. Se abolió toda cultura que no fuera la ancestral. Las ciencias modernas fueron despreciadas, se prohibió leer y se persiguió a cuantos tuvieran estudios, creyendo facilitar así el nacimiento de una nueva sociedad basada en la pureza de los analfabetos. Se nos dijo que en primer lugar estaban las gentes de base. En segundo lugar, estaban los de una segunda categoría próximos a ascender a agentes de base y eran muy considerados por el ANCAR, la máxima autoridad política, que les daba una preparación para ascender a agentes de base. Y por último, estábamos los llamados gentes del 17 de abril, que éramos los evacuados de las ciudades, los condenados a quienes se les llevaba a no se sabía dónde. En este grupo no teníamos el derecho de aspirar a convertirnos en gentes de base, y si nos portábamos bien, ¿acaso podríamos llegar a ser personas de segunda categoría? Cada 10 o 15 días nos daban una jornada de descanso, pero no le llamaban así, sino jornada de meeting. Nos reunían a todos en asamblea y después el jefe de la aldea y también algunos personajes con mando que venían a hablarnos nos daban una charla doctrinaria. No teníamos ningún derecho. Nos limitaban incluso por dónde podíamos pasear. Solo podíamos ir al campo acompañados por el jefe de la aldea. Nos llevaban a trabajar fuera de la aldea, pero no podíamos pasear libremente por ella, ni siquiera a 500 metros de nuestra casa. Todos los que llevaban gafas fueron asesinados. En mi aldea, en mi comuna, muy pocos se atrevieron a ponérselas. Como lo sabíamos, rompimos y escondimos las gafas. Con el fin de crear una economía autárquica basada en la agricultura, los Khmeres Rojos emprendieron la construcción de una gigantesca presa para regular los arrozales del noroeste de Camboya. Fue una obra faraónica por sus dimensiones y por el sistema de trabajo, pero no logró el objetivo de triplicar la producción. Aún así, el gobierno aumentó las exportaciones de arroz y el hambre dejó sentir sus efectos mortíferos. Chan Chorn es un empresario agrícola que vive libre de angustias económicas cultivando las tierras de su propiedad. Sin embargo, recuerda con nostalgia los años en que fue jefe militar de una comuna de los Khmeres Rojos. La vida en la comuna era exactamente igual para todos. Cultivábamos la tierra y nos alimentábamos básicamente con sopa de arroz. Teníamos que organizar la traída del agua, vigilar que nunca faltara agua en los arrozales y cuidar los pozos. Todo era de uso común y todos comíamos de la misma olla.
No se podía tener ninguna propiedad privada. Solo una cuchara para comer. Todo lo demás debía ser compartido. Recuerdo que hubo gente que se debilitó y murió en el hospital, donde había muchos más moribundos. También murieron muchos de los que cavaban las acequias, porque los guardianes les golpeaban con fuerza. ¿Conocía usted las teorías políticas revolucionarias de Mao Zedong, Carlos Marx o Lenin? No. De esos políticos extranjeros nunca he sabido más que los nombres. Yo solo conocía a nuestros dirigentes locales. El jefe de la aldea vino a mi familia y dijo: esta chica, mi sobrina, que se llama Reed, debe casarse con ese chico. Nosotros no sabíamos qué hacer. No teníamos libertad para escoger. Le dieron ropas negras. Todas eran negras y nuevas para que se vistiera. Y dijo que ella debía ir a un lugar que el jefe de la aldea había fijado. Después, cuando regresó, mi sobrina nos contó que habían casado a 31 parejas. Había una mesa y tenían que formar cola hasta llegar a ella. A un lado las mujeres y a otro los hombres. Y los que quedaban enfrente eran marido y mujer. Sí, todas las bodas eran organizadas por el comité del pueblo o del distrito. Entonces casarse era mucho más fácil, porque ahora los novios tienen que enamorarse. Y en los matrimonios intervienen también sus familias. Entonces no. Cogíamos a 10 chicos y 10 chicas y los emparejábamos. Ni siquiera hacía falta que tuvieran casa propia. Los juntábamos y ya estaban casados. Ya eran marido y mujer. El jefe de la comuna dijo que tenía que casarme. Yo no quería, y por 3 veces me resistí a casarme con un desconocido, pero finalmente me obligaron. Una tarde el jefe de la comuna vino a mi casa y le comunicó a mi madre que a la mañana siguiente se celebraría una boda colectiva y que yo sería una de las novias, amenazando con matarme si volvía a negarme. No tuve más remedio que presentarme. A mí me tocó el puesto número 13, el penúltimo de la fila, y a mi lado se encontraba el que iba a ser mi marido. Lo conocía de verlo por la aldea, y él siempre me miraba, pero a mí no me gustaba, y nos casaron. Por entonces ella tenía 17 años y yo 24. Al principio yo no quería acostarme con él porque era como hacerlo con un desconocido, pero el jefe de comuna dijo que me matarían si no cumplía mis obligaciones de esposa. Sin embargo, lo más absurdo era que separaban a los matrimonios, nos mandaban a trabajar alejados, solo pasábamos la noche juntos cada 10 días, en la jornada de descanso. El máximo aprovechamiento de las fuerzas para el trabajo chocaba con el empeño oficial de fomentar la natalidad, que en algunas comunas llegó al extremo de controlar las menstruaciones y aparear a los matrimonios en sus días fértiles. Obligados a casarse hace 28 años, Fawi y Pomborit tuvieron 7 hijos y se mantienen unidos tras haber afrontado las mayores dificultades. Durante los años de Pol Pot pasamos mucho miedo. Al principio había cerca de 70 familias en la comuna y al final quedamos solo 27. Muchos murieron por enfermedades y hambre, pero otros desaparecieron a manos de los vigilantes. Una noche se llevaron a los vecinos de al lado. Les oímos gritar pidiendo socorro. Después no pudimos dormir en varias noches. El jesuita español Quique Figaredo, obispo de Battambang, visita a los muchos olvidados de su diócesis, que con 3,5 millones de habitantes tiene una extensión semejante a la de Portugal. Los Gemeres Rojos me separaron de mi esposo, que era militar y durante la guerra había sido su enemigo. También me quitaron a mi hijo mayor.
y me mandaron con mis otros 4 hijos a una comuna. Mis recuerdos son muy dolorosos. Mis 2 niñas pequeñas se me murieron en los brazos porque no tenía leche para darles y casi no había que comer. Pero encontré gente muy buena que me ayudó. Algunos llegaron a robar comida para dármela, sobre todo leche y maíz para las niñas. Pero no conseguimos que sobrevivieran. Después tuve 3 hijos más porque creí que mi marido había muerto. Y sin saber que estaba vivo, me casé otra vez. Figaredo, que lleva más de 20 años trabajando en Camboya, ha escuchado miles de testimonios de su tragedia histórica y conoce profundamente la idiosincrasia del país. Hay algo dentro de la experiencia, que puedo decir, de la experiencia comunitaria en Camboya, que está roto en el corazón. Y se manifiesta de muchas maneras. Podemos tener pues la falta de compenetración familiar, o la falta de creencia en las instituciones que se están intentando recrear. Y está roto en el corazón de la gente porque en los años del terror de Pol Pot nadie se podía fiar de nadie para sobrevivir. Y ahora eso ha quedado ahí, eso ha quedado marcado. Y aunque los niños y los jóvenes de hoy en día no han vivido directamente los años de Pol Pot, los han vivido indirectamente a través de la experiencia o del, por decirlo así, el veneno que ha dejado la revolución en el corazón de la gente. Los Khmeres Rojos prohibieron cualquier forma de religión, pese a que su constitución proclamara el derecho de creer en Dios. Durante la guerra utilizaron el igualitarismo budista para ganarse al campesinado, pero después cerraron las pagodas y decapitaron las efigies de Buda. Bajo el régimen de Pol Pot no había libertad para rezar. Los monjes tuvimos que dejar los monasterios. Nos quitaron las túnicas y las quemaron en hogueras. Nos obligaron a vivir como campesinos en las comunas. A los que rezaban los golpeaban hasta matarlos. Yo rezaba en secreto, interiormente, sin hacer ruido ni quemar incienso, con mucho miedo de que me descubrieran y me golpearan. Trabajábamos más de 10 horas al día y para comer solamente nos daban sopa de arroz poca y mala. En los primeros momentos mataron a todos los dignatarios budistas. Desde enero de 1976 enviaron a los bonzos a trabajar como campesinos, igual que todo el mundo. Y las pagodas se convirtieron en silos o en almacenes donde depositar las armas o las cosechas. Los cristianos no fueron perseguidos por los Khmeres Rojos como se suele creer. Los únicos verdaderamente perseguidos, a la vez por su fe y por su particularidad, fueron los musulmanes, que son de la etnia cham. No son Khmeres, sino chams, y tienen sus particularidades. Por ejemplo, rehúsan comer carne. Y los Khmeres Rojos no lo aceptaban porque tenían una ideología muy estrecha. Todo el que no pasaba por ella debía ser asesinado. El dogmatismo hizo que, además de abolir la propiedad, se eliminara el dinero y el edificio del Banco Central fuera dinamitado. Se suprimieron los medios de comunicación, el teléfono y el correo. Desaparecieron todos los transportes y se prohibieron los desplazamientos. Nadie sabía quiénes dirigían aquella revolución alienada que inmoló a la 7ª parte de la población de Camboya, hasta que se dio a conocer la figura de Pol Pot, un oscuro personaje que estudió en Francia, cuyo verdadero nombre era Salot Sar y estaba fascinado por los poemas de Verlaine, los textos de Mao y los métodos de Stalin. Los Khmeres Rojos mantuvieron 6 meses a Sihanouk como ficticio jefe del Estado. El príncipe permaneció incomunicado en el Palacio Real hasta que en 1978 volvió al exilio y denunció las atrocidades de Pol Pot. Quería sobrepasar incluso la revolución cultural china. Era un comunismo extremista. Pero su idea era la idea de un loco. Por eso no triunfó. El terror también alcanzó a la familia real, que perdió a 19 de sus miembros asesinados por los Khmeres Rojos.
Los enviaron en 1976 a lo que denominaban las cooperativas. Y desde entonces, mis hijos y mis nietos, en número de 5 y 14, están desaparecidos. El denominado terror revolucionario sembró Camboya de presidios y cementerios, pero la represión política quedó centralizada en un colegio de la capital, en Tuol Sleng. En sus archivos figuran los datos de 15.000 detenidos, de los que tan solo 7 salieron con vida. El prisionero Van Nhat fue uno de los pocos que se libró de la muerte. Al saber que era pintor, le encargaron un retrato de Pol Pot y sobrevivió más de un año encarcelado haciendo efigies del dictador. Sus obras posteriores denunciarían los horrores que presenció. Nguyen En, uno de los 6 fotógrafos oficiales de Tuol Sleng, retrató el terror de los prisioneros poco antes de que fueran asesinados. Combatiente desde 1972, fue designado militante ejemplar de los Khmeres Rojos y enviado a China para estudiar fotografía. En algunas ocasiones sentí piedad de los presos que fotografiaba. Me daban pena. Pero entonces no había lugar para los sentimientos. Imperaba la ley de los Khmeres Rojos y había que respetar las reglas si no se quería morir. Yo tenía que separar mi trabajo de mis ideas y mis sentimientos y limitarme a fotografiar a los prisioneros. Después se los llevaban. Y lo que hicieran con ellos no era asunto mío, sino responsabilidad de otros. Cada uno cumplía con los prisioneros la tarea que tenía encomendada, sin hacer comentarios. Yo era muy joven y tenía que hacer lo que me mandaban. Entonces no había leyes, no se podía opinar. Algunos prisioneros me contaban sus historias. Muchos eran simples campesinos y no sabían qué falta habían cometido. Los detenían porque alguien les había denunciado. Unos acusaban a otros y eran detenidos sin que supieran por qué. Me ordenaron que no sintiera nada por ellos, ya que eran traidores, contrarios a la revolución. Cada uno tenía que cuidar de su propio pellejo. Y el pellejo de los prisioneros era cosa suya, no mía. Los presos eran ejecutados a una quincena de kilómetros de Phnom Penh. De las fosas comunes abiertas en Choeu Nek fueron exhumados unos 20.000 cadáveres. Los huesos se exhiben apilados en un enorme monumento funerario, convertidos en siniestra atracción para el turismo. Los 44 meses de terror de los Khmeres Rojos finalizaron en enero de 1979, cuando una invasión de tropas vietnamitas derribó al régimen de Pol Pot. El nuevo gobierno, formado por comunistas prosoviéticos, se encontró ante una situación caótica. El Estado no existía y la sociedad se había desintegrado. Cuando los periodistas pudimos escribir otra vez desde Camboya, nuestras crónicas hablaron de un país devastado. Los campesinos que entonces filmamos, vestidos aún con los ropajes impuestos por los Khmeres Rojos, empezaban a comerciar con alimentos, aunque todavía utilizaban el arroz como medida de trueque. En las calles semivacías de Phnom Penh, las gentes retornaban a los hogares que hubieron de abandonar 4 años antes. El mercado central seguía cerrado, pero en sus alrededores rebrotaban los tenderetes. Los monjes recuperaban sus hábitos y reabrían los templos, donde los creyentes imploraban tiempos mejores. Una tarde cruzamos las aguas del Mekong hasta la isla de Koh Kor, donde se ocultaban las fosas comunes de otro centro de exterminio.
Los restos de automóviles prohibidos durante el régimen de Pol Pot yacían en las cunetas y en el campo se reemprendían los cultivos, interrumpidos por el regreso de gentes de las comunas a las ciudades. En una aldea de Kandal asistimos a la primera boda por amor tras años de matrimonios forzosos. Recuperados los antiguos ritos, la fiesta se celebraba con las danzas y las músicas tradicionales que expresaban la alegría de los más humildes. Una pesadilla había terminado, pero comenzaba otra, porque la invasión extranjera unió a los Khmeres Rojos, la derecha nacionalista y los monárquicos en un frente que, encabezado por Sihanouk, combatiría contra las tropas de Vietnam durante 10 años. Las fuerzas de ocupación se retiraron en 1989 tras haber sufrido 25.000 muertos y 55.000 heridos. Pero la guerra continuó hasta que 2 años después, la Conferencia de Paz de París puso a Camboya bajo el control de Naciones Unidas. Regresaron miles de refugiados y en 1993 se celebraron unas elecciones democráticas en las que no quisieron participar los Khmeres Rojos. Se estableció una frágil democracia y Sihanouk volvió a reinar, pero Pol Pot mantuvo su desafío guerrillero junto a la frontera con Tailandia. Las deserciones de sus principales dirigentes debilitaron a los Khmeres Rojos. Finalmente, en julio de 1997, Pol Pot fue detenido por sus propios soldados y, acusado de ordenar el asesinato de su máximo jefe militar, condenado por un tribunal popular a prisión perpetua en su domicilio. Ya era un frágil anciano que decía tener la conciencia tranquila, afirmando que violencia y muerte son imperativos revolucionarios. Murió 9 meses más tarde y tuvo la ceremonia fúnebre digna de un canalla. Fue quemado en un colchón sobre unos neumáticos el día que se cumplían 23 años de la entrada de los Khmeres Rojos en Phnom Penh. En Along Ben se escenifica la última de las paradojas de los Khmeres Rojos, porque el lugar donde Pol Pot vivió sus últimos meses, donde murió y fue incinerado, se ha convertido en un centro de atracción turística, casi en un pequeño parque temático sobre las principales figuras de aquella revolución enloquecida y sangrienta. Nunca falta quien deposite unas flores o queme incienso ante las cenizas de Pol Pot, y sus más fieles partidarios acompañan a los visitantes extranjeros a lo largo del camino que, entre terrenos minados, conduce hasta las ruinas del búnker que fue su último refugio militar. Las heridas de Camboya se hacen visibles en unas tierras infectadas por millones de explosivos que todavía amenazan a los campesinos. La región de Tai Lin es un espejo de la devastación causada por la guerra. Para pagar sus gastos se esquilmaron los recursos naturales y donde había espesos bosques hoy se queman sus rastrojos. La mayoría de los mandos intermedios de Pol Pot vive en esta provincia, con la certeza de que la justicia jamás les pedirá cuentas. Abandonadas las armas tras haber renunciado a las viejas ambiciones revolucionarias, los Khmeres Rojos evocan con nostalgia cuando intentaron hacer realidad sus absurdos ideales, imponiéndolos a sangre y fuego. Long Norin se encargó de atender a Nordon Sihanouk durante el tiempo que el teórico jefe del Estado permaneció encerrado en el Palacio Real. Convertido en hombre de negocios, minimiza las responsabilidades de quienes, como él, fueron funcionarios de Pol Pot. Hubo cosas buenas y cosas malas. Si pregunta usted al pueblo, todos le dirán que lo peor del régimen de los Khmeres Rojos fue que muriera gente de hambre, porque se trabajaba mucho, pero no había bastante para comer. Lo mejor fue que entonces, a diferencia de hoy, es que no había robos, violaciones
ni las graves enfermedades actuales. Para resumir aquella época en 2 palabras, se podría decir que, bajo Pol Pot, todos éramos como monjes. Yo, pese a mi cargo oficial, no podía salir del Palacio Real y siempre estaba controlado. Así que todos éramos prisioneros de la disciplina. Tras haber ejercido la jefatura militar de los Khmeres Rojos en Pailín, Zeng Li-Teng dirige el departamento de turismo de la provincia. Sobrino y hombre de confianza de Pol Pot, trata de ofrecer argumentos en defensa del líder al que sirvió como fotógrafo personal. La época de los Khmeres Rojos no fue la más feliz en la historia de Camboya, pero tampoco lo fue durante la dictadura de Lon Nol y la guerra. No se puede culpar a Pol Pot de todo, porque también otras autoridades tenían poder para matar. Lo cierto es que el régimen de Pol Pot había emprendido una apertura política poco antes de que lo derribara la invasión vietnamita. Ya había comenzado el regreso de población a las ciudades e incluso se empezaba a permitir la visita de turistas a los templos de Angkor. Director del Servicio de Información de Pailín y locutor en la radio local, Kong Do-eung sufrió el terror de los Khmeres Rojos cuando su padre fue arrojado a un pozo. Sin embargo, años después, Pol Pot lo escogió para que fuera la voz oficial de su emisora. Los dirigentes de los Khmeres Rojos eran conscientes de lo ocurrido durante su mandato, porque en los debates políticos, cuando nos hablaban de lo que no se debía hacer, siempre ponían ejemplos de su gobierno como una experiencia amarga y dolorosa. Decían que habían perseguido el ideal de dar el poder al pueblo llano, al campesinado, pero que el resultado fue un horror. Y explicaban que había sido culpa suya, no de los campesinos. Sung Foeung también alza su voz en defensa de la utopía polpotista. Durante el régimen de los Khmeres Rojos perteneció a la primera categoría social, ya que fue dirigente obrera en una fábrica de yute. En nuestra fábrica había más de 1000 obreros y todos estábamos contentos. Trabajábamos 8 horas, como ahora, y las relaciones laborales eran normales. Los dirigentes nos trataban bien y se ocupaban de nuestras necesidades, pero creo que los obreros vivíamos mejor que los campesinos. Nos daban mejor comida que en las comunas y también disponíamos de una buena atención médica. Los recuerdos de mi tío Pol Pot los llevo en el corazón. Siempre me sentí muy cercano a él y nunca olvidaré que me enseñó a amar a los demás y a nuestro país. Lo que vi con mis propios ojos era que amaba a su pueblo, a Camboya, y que supo vivir entre los suyos de una manera sencilla y humilde. El Pol Pot que yo conocí y traté era un hombre de carácter dulce y equilibrado, muy agradable y de vida sencilla, que trataba muy bien a sus guardias de seguridad y nunca se enfadaba, aunque nos inculcara la doctrina de combatir a los vietnamitas. Nunca creeré las maldades de que le acusan, que tanta gente muriera de hambre por su culpa, que mandara a asesinar a tanta gente. No puedo creerlo. Para que nadie pueda negar las evidencias, un centro de documentación se encarga de recopilar datos y testimonios sobre el régimen de Pol Pot. Tal vez un día sirvan como pruebas, si llega a constituirse un tribunal para juzgar los crímenes de los Khmeres Rojos, como han acordado las Naciones Unidas y el gobierno camboyano. Entrevisté a Nong Chea, que fue el hermano número 2, el vicepresidente de Pol Pot. Dijo que la revolución fue como un parto, que se vertió mucha sangre, pero hubo un bebé precioso al final. Y comentó que estaría encantado de sentarse ante un tribunal para explicarle a todo el mundo lo que pasó durante aquellos años. Pero no disponemos de un tribunal donde sentarlo. El último revés ha sido que la ONU ha dicho que no tiene dinero para organizar un juicio a los Khmeres Rojos. Y estamos en 2005. Ya han pasado 30 años desde la caída de Phnom Penh.
Que no quepan esperanzas de que la justicia alcance a alguno de los dirigentes del régimen de Pol Pot es algo ajeno al interés de la mayoría de los camboyanos, sumidos en una pobreza profunda. Los verdugos no tienen que temer. Tampoco quieren volver la vista atrás las nuevas clases dominantes enriquecidas por un capitalismo salvaje y un sistema político corrupto. La mayoría de los Khmeres rojos se ha convertido en beneficiaria del despiadado liberalismo económico y gozan de una vida totalmente opuesta a su antigua utopía. En una zona agrícola alejada de Phnom Penh encontramos a Prak Han, uno de los esbirros del polpotismo más señalados por haber sido jefe de interrogatorios en Tu Leng durante más de 2 años. Aunque prefiera esconderse, no necesita hacerlo, porque nadie le ha pedido explicaciones por los crímenes políticos que cometió. Sin embargo, le avergüenza hablar de su pasado y evita hacerlo ante sus vecinos. Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero de matarlos se encargaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes. Sospechaban que serían ejecutados, pero yo les aseguraba que si respondían a mis preguntas podrían volver a las comunas. Así los tranquilizaba para interrogarles mejor, pero en el fondo ellos sabían que morirían. Murieron todos excepto 5, cuyo trabajo nos era útil. Los interrogatorios eran muy duros. Para forzar a los presos a hablar, les arrancábamos las uñas o les impedíamos respirar. Ahora no comprendo cómo pude actuar con tanta crueldad. No olvidaré aquel horror mientras viva. Se lo he contado a mi esposa y a mis hijos sin ocultarles nada de lo que hice. Resultó inútil preguntarle por sus sentimientos durante aquellos años atroces. Parecía un hombre de mármol, incapaz de recordar otra emoción que no fuera su propio miedo a morir. Entonces yo era muy joven. Solo tenía 20 años cuando nuestros jefes dieron la orden de matar a todos los que no fueran puros e íntegros. En Tu Leng trabajábamos 30 funcionarios y solo yo quedé con vida. Los otros acabaron resultando sospechosos y fueron ejecutados. Yo pasaba mucho miedo y no podía dormir, porque veía cómo detenían y asesinaban a mis propios compañeros acusados de no interrogar bien a los presos y de no torturarlos correctamente. Y no sabía si el próximo sería yo. Algunos prisioneros me suplicaban que los ayudara, pero si lo hubiera hecho, en vez de torturarles a fondo, también yo habría sido ejecutado.